Pablo, hipótesis que se han dado, algunas tocando los temas de más absoluto misterio. Bueno, incluso el mismo amigo Luis Javier Velasco planteó, digamos, no como una hipótesis también remota, pero bueno, curiosa como mínimo, que el barco, la primera desaparición del barco se da en una zona donde aparecía y desaparecía la misteriosa isla de San Borondón. ¿No es así, Luis Javier? Sí, efectivamente, es el marco geográfico donde se suele aparecer. Es curioso, incluso hasta se les ha llegado a no denominar el Triángulo de Canarias, ¿no? ¿Porque ha habido más desapariciones, Luis Javier, allí? Bueno, mira, no sé si exactamente, pero también está un submarino, el Scorpion, uno de los primeros submarinos nucleares norteamericanos, desapareció en una zona, entre comillas, relativamente cercana al Fausto, tan solo 2 meses antes. En mayo del 68 desaparece el Scorpio y la última comunicación que hizo con su mando pues era al sur de las Azores, ¿no? Como si viniera para la zona de Canarias. Entonces ya nunca más se volvió a saber del Scorpion. De hecho, está oficialmente desaparecido con sus 99 tripulantes. También desaparecido en esa zona, 99 tripulantes, un submarino. Sí, efectivamente. Bueno, desaparece el Fausto y es la zona donde se suele aparecer a lo largo de todos estos siglos la legendaria isla de San Borondón. Sea lo que sea esta isla, ¿no? Sea una ilusión óptica, sea un fenómeno real, sea lo que sea. Pablo, más hipótesis. Hay otra muy curiosa que habla de una posible masa metálica a la cual se hubiera acercado este barco, el Fausto, y de esta manera hubiera desviado totalmente o enloquecido la brújula, ¿no? Pero ¿qué masa metálica grande, ¿no? Misteriosa la que podría surgir ahí en el mar para desviar el barco, ¿no? Este es otro planteamiento. Además se habla también de que, bueno, que los marinos o los marineros no eran muy experientes, lo que es rotundamente falso. Estos hombres estaban acostumbrados ya a faenar desde hacía años por estas costas y ese camino, ese rumbo, el que tenían entre el Hierro y La Palma era como ir de la esquina de su casa a comprar una cajetilla de cigarrillos, como me comentó Luis Javier Velasco, ¿no? Era algo muy habitual para ellos, con lo cual también es difícil de poder creer en esta hipótesis. Luis Javier, ¿y el pueblo canario qué dice? ¿La gente, bien sean familiares o la gente que ha conocido esta historia desde pequeño, qué se cuenta en Canarias? ¿Qué ocurrió con este barco que apareció y desapareció de alguna forma 3 veces? Bueno, en Canarias hay un interesante doblete. Incluso en la propia isla de La Palma, vamos a situar el marco. Mientras que hay una gran cantidad de palmeros que desconocían el caso, porque fue bastante árido de investigar, ¿no? En La Palma se sigue viviendo. Lo que está claro es que sorprende, o sea, hoy por hoy, todavía hoy, hay mucho debate, vas a tasacorte y casi cada persona tiene su propia teoría. Pero además me sorprendió mucho porque no era algo dicho así como una conversación que es apresurada, no, se ve que has estado rumiando durante estas 4 décadas y te dicen cosas coherentes, ¿no? Entonces, lo que está claro es que la navegación entre islas, mira, ahí en las islas menores se suele ver con cierta frecuencia las otras islas. Uno va navegando y no solamente la isla de La Palma está provista de un famoso faro, el de Fuencaliente, sino que tiene una masa muy elevada. Se dice que es la isla más alta del planeta con referencia a su perímetro y a su superficie. O sea, es como un bloque de hormigón. Lo ves desde el mar, es como un bloqueo que sale del mar. O sea, es sorprendente cómo se han podido perderse ahí, ¿no? Efectivamente, eso es lo que llama mucho la atención. Fíjate si sería extravagante el lugar donde lo encontró el Duquesa, que ni el Heinkel, que empezó a hacer trazadas buscando la supuesta derrota del barco, ni siquiera se le plantearon vigilar esa zona. Es como el que se le cae una moneda al suelo y vas a mirar a los pies, está claro, no vas a mirar ahí a 200 metros, porque no das que llegue tan lejos, ¿no? Y entonces, todavía hoy sigue despertando mucha extrañeza. Desde luego que es una historia increíble, alucinante, pero parte de la realidad tenemos aquí. Tiene Pablo encima de la mesa un sinfín de recortes de periódicos y vamos a escuchar ahora, a ver si hay datos, a ver si hay documentos, a ver si hay historias. Parte de esta crónica, parte de esta investigación, gracias a nuestro compañero Luis Javier Velasco, que ha hecho un trabajo de verdad envidiable, siguiendo pistas, siguiendo datos, recuperando la historia, que es lo que hay que hacer. Luis Javier, un abrazo grandísimo, amigo. Bueno, un abrazo igualmente. Porque la gran pregunta a las 2:26, Pablo, dejamos ahí, seguiremos investigando, tú lo sabes que vamos a seguir investigando, es si hay gente que sabe algo del Fausto, que dice nada. Nada, absolutamente nada. Mira que siempre que abrimos las líneas de contacto cuentan cosas, nos dicen cuentan pistas, cosas, nada. Incluso hay gente que puede ser
o conocer a alguien que vivió esa tragedia. Nada, ni un solo mensaje que nos hable del Fausto. Esto sí que es una sorpresa increíble. Sí. Pocas, yo creo que no pasó nunca. No. Podría mencionar y que el nombre de los desaparecidos. Claro que sí. Estamos hablando de Ramón Concepción Hernández, de 48 años, en aquella época, en 68, padre de 6 hijos. Su hermano Filiberto Concepción Hernández, de 41 años, y con 5 hijos. Y el primo de estos dos, Miguel Acosta Hernández, entonces con 44 años. Y finalmente, el único, digamos, cuerpo aparentemente que apareció, que fue del joven Julio García Pino, 27 años, natural del Paso. Pero ¿hasta qué punto llega la desaparición y el silencio en torno a este caso? Que abrimos líneas, y yo creo que no ha pasado nunca en los 8 temporadas de Milenio 3, que no haya nadie que dé una pista, porque siempre alguien ha oído nada. Que yo recuerde, nunca ha pasado. O sea, que la gente ni siquiera comente que conoce someramente el caso, un familiar de alguien que dijo tal. Nunca que yo recuerde se han abierto las vías de contacto en este programa. ¿Recuerdas algunos casos como el del cuartel de Cerler, que a mí me prohibieron la entrada al Ministerio de Defensa? Y hubo gente, personas que estuvieron, que dijeron, mandaron mail, y que nunca, ni un solo dato, nunca lo recuerdo. Santi, el abandono, el olvido, el silencio, el estar en el limbo de lo perdido, hasta ahora mismo, viendo los mensajes. Sí, eso es, ya te digo que me ha parecido, la he conocido a raíz de la investigación de Pablo, y me parece una historia increíble, y sobre todo una historia en la cual es difícil barajar una hipótesis que realmente encaje con los hechos. Yo quería preguntarle a Pablo una cosa, que a ver si él, que se ha metido a fondo en el tema, ha conseguido noticias al respecto. Luciano Aselloni, que es el marinero italiano que encuentra el cuerpo, ¿da alguna indicación de algo que viese que le indicase las causas de la muerte? No, aparentemente no. Dice que estaba en avanzado estado de descomposición el cuerpo. Pero y no hay vio otros heridas, informes, ni nada. no ve heridas. Hay un detalle curioso que la viuda nos comenta, eso sí, personalmente, y por primera vez, porque ella nunca habló en 40 años, y esa otra, digamos, casualidad, entre comillas, que ocurre también con nosotros, con Milenio 3 y Cuarto Milenio. Entonces ella nos comenta que había un rasgo que los marinos del Ana Di Maia habían identificado en el marido, que así le hizo creer a ella que era el marido, que tenía en la nalga como una especie de una cicatriz de infancia, y que eso lo vieron los tripulantes de Di Maio, y entonces ahí ya supo decir que sí, este era mi marido, ¿no? Pero eso no aparece en ningún periódico. Era gente humilde, gente normal y corriente. Posiblemente, sí, los pescadores eran gente muy humilde, ¿no? Y entonces ese era un rasgo distintivo, digamos, de esta persona. Nos encontramos clarísimamente, amigos, no sé qué opináis, con una especie de somosierra de la mar, donde cualquier hipótesis es posible, donde se buscó hasta la saciedad, y nos gustaría saber, yo no sé si la gente tiene una hipótesis, o sabe, o argumenta que pudo pasar. Es un caso extrañísimo, pero las premoniciones, las sensaciones de que algo va a ocurrir, están en toda la historia, en el Titanic, que ha eclipsado al resto de casos, y en todas. ¿Quién es Pablo Viterbo Acosta? Viterbo no fue entrevistado por nosotros y también ya por Luis Javier, había sido lo cual ya lo conocía. Este señor sería el cuarto tripulante del Fausto, y que por suerte, digamos, esta suerte que ocurre en muchas ocasiones en este tipo de cosas, este hombre no pudo ir para faenar o para llevar los plátanos, iba a estar en este barco. Entonces, fueron 3 en vez de 4. En realidad volvieron con un pasajero que era Julio, ¿no? García Pino. Y entonces Viterbo nos comentaba que él participaba de la comisión de las fiestas de la Virgen del Carmen, que es la patrona de los marineros de Tazacorte, de aquella zona de la isla, ¿no? Y entonces estaba preparando todo, digamos, todos los adornos, todo lo que tenían que hacer, los barcos y todo más para llevar a la Virgen al mar, ¿no? Desgraciadamente esa fiesta se iba a dar justamente en el día 21, ¿no?, de julio, cuando debía llegar el Fausto, justamente para participar de este evento, ¿no? Y esta Virgen protectora, en esta ocasión, parece que no dio ningún tipo de protección. O sea, este hombre iba a estar en ese barco, se salvó por la casualidad, pero este barco encuentra un tripulante, una especie de polizón, entre comillas, en su trayectoria. ¿Pudo haber, sabes, dicho si pudo haber problemas entre ellos? Es una de las preguntas que hicimos. Hablé también con la hija de uno de ellos, Carmen, que aparece en uno de los cortes aquí del programa, y
todo da la impresión que esta gente se llevaba muy bien, eran parientes, estamos hablando de 2 hermanos, el otro un primo, era amigo, además el que era el polizón entre comillas, era amigo de ellos, era un mecánico que les ayudaba mucho. No, aparentemente no había nada entre ellos, eran gente además muy pacífica, son pescadores, gente, si vas allí que percibes que la gente es muy tranquila en aquel lugar y no tienen motivos de pelear, mucho menos en aquella época, Todos ellos descartaron esto. No había desperfectos en el barco, en el casco del barco, no había nada. Aparentemente, según Ana Di Maio y la duquesa al principio no habían visto señales de pelea, de lucha. Yo lanzo una pregunta, ¿cómo es posible que un barco desaparezca y aparezca 2 meses después en un punto completamente distinto, con un solo cadáver encima del puente de mando? De verdad que es increíble, es extraño. Viterbo Acosta, Pablo lo ha entrevistado, es el hombre que iba a estar en ese barco y que se salvó de milagro. La segunda vez que lo encontraron ya fue cerca de Venezuela. El barco era un barco italiano, se llamaba Ana Di Maio, y ese iba rumbo a Puerto Cabello, y lo encontró y lo remorcó. Y después dice que reventó las amarras del remorque y el barco se hundió. Una cosa que a mí no me cabe tampoco, porque el barco estaba flotando y reventó la amarra del remorque, no tiene por qué hundirse, tiene que quedarse flotando. Ante tanta incógnita, cualquier hipótesis es posible, que ahí se ocultase algo. Más curioso, ¿no? Que el único dato que así me parece un poco también muy extraño, que le da más extrañeza, es que un año antes desaparezca ni más ni menos en esa misma zona que un submarino nuclear norteamericano. 99 personas dentro. Efectivamente, no estamos hablando de un cacharrito que desaparezca así como que así, o sea, bueno, en aquella época además, y sigue siendo un submarino nuclear, una obra de ingeniería maravillosa. Y con todo su armamento nuclear intacto. El Escorpión, y todavía no ha aparecido, el Escorpión es precisamente el buque que buscaba en secreto Ballard, el descubridor del Titanic, cuya expedición había sido financiada por la Marina estadounidense, y que la expedición del Titanic era en realidad una tapadera para buscar el Escorpión. De hecho, el Escorpión siempre se ha sospechado que no se hundió por un accidente. Unos meses antes, en el Pacífico, había desaparecido un submarino nuclear soviético, el K-129. Y siempre los soviéticos sospecharon de que su submarino había sido hundido por los norteamericanos. Y los norteamericanos siempre han sospechado que al Escorpión le tendieron una emboscada para vengarse de la desaparición del K-129. Nadie podía demostrar nada, como sucede en el mar se traga sus secretos, se traga sus muertos, y esto siempre ha quedado en el ámbito de la criptohistoria, de lo que sospechaban los unos y sospechaban los otros. Pero desde luego, tanto esa zona del Atlántico como el Pacífico también no hay que olvidar que en aquella época eran zonas de guerra, de una guerra secreta, de una guerra oculta entre las dos grandes guerras sumergidas. Sí. ¿Qué dice la gente, Carmen? Se preguntan si no pudiera ser tema de contrabando. Buena pregunta. Se planteó eso en su momento en función de... Bueno, se habló de drogas, que se descartó en absoluto porque en aquella época había muy poca droga. Estamos hablando también de... Y la droga podía ser como mucho sería marihuana o hachís, algo de ese tipo. Que ver eso con desaparecer y aparecer. Exactamente, pero totalmente descartado. Otra cosa sería que ellos estarían llevando dinamita de una forma ilegal para obras, para explosionar, para canteras. También se descartó esa posibilidad, y que ellos incluso en función del temor que fueran descubiertos se hubieran fugado de alguna manera para no ser digamos capturados por barcos vigilantes. Absolutamente ridículo. Y otra hipótesis muy curiosa, y eso nos comentó también Viterbo, estamos hablando ya del ámbito político de Franco, es que la mayor desconfianza, y eso lo podemos leer en la prensa de la época, fue que este barco se había fugado para Venezuela. Y eso en aquella época de Franco era algo muy mal visto, porque eso mostraría que en España las cosas estaban muy mal y que la gente tenía que salir de aquí porque no había lo que comer. Entonces, por eso se iban, y Franco no quería pasar esta imagen. Entonces, claro, hasta periodistas atacaron de forma muy agria a las familias, a los desaparecidos, diciendo que ellos se habían fugado de propósito, que habían ido a Venezuela a buscar vida mejor, e incluso de ahí quizás en el futuro mandar dinero a sus familias, ¿no? Y claro, este Viterbo percibe que cuando él va a la comandancia
y ve que están allí los, digamos, los agentes, los oficiales de la Marina, buscando sobre los mapas posibles rutas para intentar localizar o rastrear el Fausto, él percibe que dan una orientación, digamos, siempre hacia Venezuela en esas búsquedas. Creyendo en esa hipótesis, ¿no? Apostando por esta hipótesis. Y claro, y él decía, no, pero ustedes no deben buscar por aquí porque el barco puede estar por aquí. Y en dado momento uno de los oficiales dijo que se callara porque, caso contrario, podría parar con sus huesos en la prisión. Pero Pablo, ¿el barco tenía autonomía para cruzar el Atlántico? Porque el capitán del Duquesa dice que les deja combustible para 18 horas de navegación. No, digamos, estamos hablando de un barco de 14 metros de eslora, tampoco es demasiado, y además era un barco prácticamente de cabotaje. Hay otra incógnita aquí, ¿no? Ese primer encuentro, la primera desaparición del Fausto, el otro barco Duquesa se encuentra con ellos, llega a establecer contacto con ellos, llega a dar informes de cómo los ve o no. Sí, aparentemente están bien. Lo único es eso, que dicen que habían perdido el rumbo. Estaban ya sin comida, estaban sin combustible. Muy extraño. Cuando aquí entran los radioaficionados en juego. Cuando después de esta primera aparición desaparece, son precisamente los radioaficionados españoles los que acaban localizando al capitán del Duquesa, que ya para entonces ha llegado a Rotterdam, y el capitán del Duquesa habla por radio con los radioaficionados españoles y les da todos los detalles de lo que ha encontrado y se vuelve a reiterar en su versión. No, si yo los dejé encaminados. Fue la última persona que los vio con vida. Además había un marinero español a bordo que fue el que se comunicó con ellos, porque los demás eran ingleses, ¿no? Y tenía perfecto dominio de idioma, lógico, y transmitió lo que... De película, ¿eh? Y había otro dato interesante, que entrevistamos también a un radioaficionado que en aquella época hizo un seguimiento del barco, así como muchos otros, Rosendo Rodríguez González, este buen señor de allí del Paso, nos comentó que él estuvo varios días, incluso algunos estuvieron más de un mes o casi 2 meses intentando captar alguna señal. Y yo le pregunté si el radiotransmisor que llevaban a bordo podía haber fallado por algún motivo. Me dijo, mira, los modelos que se usaban, que este barco debió usar en aquella época, era un modelo bastante resistente, no usaba válvulas, era ya transistor, que era mucho más difícil de estropearse, y que veía muy raro que lo único que podía haber pasado es que quizás la batería de 12 voltios que llevaba para alimentar la radio se hubiera agotado, ¿no? De alguna forma, pero caso contrario tendría que haber funcionado el aparato de radio.